Mire el que está al lado suyo y dígale: hermano, no seremos iguales. Vamos para una mayor gloria, vamos a avanzar, vamos a conquistar, vamos a poseer, y sobre todo vamos a ver el plan de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Amén. Hay un propósito divino, hay un propósito del cielo. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Hay un plan divino, y oro para que todos los que estemos aquí seamos parte de ese plan y no se quede afuera, sino que sea parte del plan y de los propósitos que Dios tiene para con su iglesia. Quiero empezar leyendo Salmos capítulo 80, verso 8. Salmos 80, verso 8. David habla referente a Israel. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién era esa vid? Esa vid era Israel. Esa vid era Israel. Hiciste venir una vid de Egipto. La liberaste. La sacaste de la opresión. La liberaste del yugo del faraón. La liberaste de pobreza, de enfermedad. La liberaste de la idolatría. Echaste las naciones y la plantaste. O sea, hiciste espacio para que ella se estableciera sobre la tierra. Venciste los enemigos, trajiste liberación y la plantaste. Diga conmigo: la plantó. Creo que todo agricultor, toda persona dueña de una finca, de alguna tierra, de alguna hectárea, nunca plantaría algo sencillamente para que esa planta no dé su fruto. Yo creo que usted planta o siembra una semilla, o planta, valga la redundancia, aquella mata de mango o aquel de aguacate o de algún fruto, con la esperanza que esa planta que usted sembró en la tierra, que usted cavó, esa planta le diera fruto. Diga conmigo: fruto. Entonces David entiende el propósito de Dios para con Israel. En Egipto, escuche bien esto, lo que le voy a decir. En Egipto, Israel no estaba cumpliendo los planes ni los propósitos de Dios. En Egipto, Israel estaba siendo cautivo por 400 años. No que Israel no tenía planes y propósitos en Dios, sino que por 400 años Israel no se había alineado a los planes y a los propósitos de Dios. Israel había caído bajo la cautividad, en cautiverio. Eran esclavos de la nación de Egipto. Pero 400 años sin propósito, 400 años sin caminar en el plan divino de Dios, 400 años sin sentido en la vida, y lo único que les quedaba era rogar y orar y rogar que Dios traiga liberación a su vida, y oraban y rogaban y clamaban, y a causa de ese clamor es que Dios oye y dice a Moisés: mira, he oído el clamor de mi pueblo y te envío a Egipto a que traiga liberación sobre este pueblo, porque tengo planes grandes para este pueblo. Quiero darles una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante. Quiero que lleguen a ese lugar, que vean lo que yo como Dios puedo proveer a Israel. Entonces Moisés fue con la tarea de traer liberación a Israel, pero no solamente liberarlos de una nación, sino de llevar a Israel bajo los planes y los propósitos de Dios. Imagínense 400 años Israel como nación sin cumplir los planes. Estaban ahí arrinconados en Egipto, sin hacer nada, sin cumplir nada, esclavos, haciendo lo que los faraones le pedían, haciendo lo que los capataces le pedían, arrastrando grandes piedras, llevando grandes pirámides y estatuas, siendo azotados día y noche en sus espaldas. No respetaban si eran ancianos de 80 años, tenían que trabajar. Los niños tenían que trabajar. Entonces Israel, siendo parte de una gran promesa que Dios le dio a Abraham, por 400 años Israel se salió de ese plan y comenzó simplemente a caminar en cautividad. Diga conmigo: cautividad. Diga conmigo: cautividad. Eran oprimidos, eran esclavos, enfermos, se morían, no prosperaban, no crecían, no conquistaban, eran extranjeros en una nación, se sometían a los ideales de toda la nación de Egipto, pero Dios los liberó. Diga conmigo: Dios los liberó. La tarea de Moisés era liberar a un pueblo, pero también llevar al pueblo a los cumplimientos y a los planes y propósitos que Dios tenía
para con Israel. Yo quiero que dimensione lo que el ser humano tiene la capacidad de vivir una vida despropositada y solamente en cautiverio. Que no estamos muy lejos de eso. Podemos pasarnos incluso la vida como pueblo de Dios, llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios y 20, 30, 40 años sin caminar en los planes y los propósitos de Dios. 30 años, 40 años siendo cautivo de un desánimo, cautivo de una vergüenza, cautivo de un pecado, cautivo de una enfermedad, cautivo de una situación matrimonial, cautivo de la pobreza y de la escasez, pero 20 años así, cautiverio, y no hace nada, no avanza, solamente 20 años llegando a la iglesia, escuchando el mensaje y repitiéndolo cada domingo y repitiéndolo cada martes, cada viernes, y vengo y escucho y sigo con mi vida, y vengo y escucho y sigo mi vida. Y podemos pasar 20 años como Israel. Israel era el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Israel, aunque estaba cautivo en Egipto, no dejó de ser pueblo de Dios, seguía siendo pueblo de Dios. Pero Israel por 400 años sin cumplir los planes y los propósitos de Dios. Pregúntale al que está a lo tuyo, ¿cuántos años van? ¿Cuántos años van pasando? ¿Cuántos años necesitas que pasen? ¿Cuántos años para caminar en lo que Dios tiene preparado para su pueblo y para su iglesia? El cautiverio que Israel vivía en Egipto no era el plan de Dios. Que Israel estuviera cautivo y fuera azotado por los faraones no era el plan de Dios. Que esté pobre, enfermo y bajo un yugo no era el plan de Dios. Dile que a tuyo, no es el plan de Dios estar bajo un yugo. Eso no es el plan de Dios. Jesús no murió para eso. Jesús no murió para cargar el yugo del pecado. Jesús no murió para cargar un yugo de maldición y de enfermedad. Jesús no murió para eso. Así que dile que a tuyo, esa vida Dios no te llamó a vivir. Dios nos llamó a vivir una vida más alta, una vida con propósito, una vida cumpliendo la palabra de Dios. Pero en la medida que Israel cumplía los propósitos del cielo, en esa medida de obediencia es que las promesas de Dios se iban cumpliendo con todo Israel. Entonces David en su salmo, él dice: Señor, tú hiciste traer una vid y tú la plantaste porque esperabas de ella frutos. Nadie siembra una planta en su tierra esperando que no le dé fruto. Toda persona que tiene tierra la siembra con la esperanza que crezca, con la esperanza que se multiplique y con la esperanza que dé fruto. ¿No es cierto? Si usted tiene tierra. Amén. Me acuerdo que un hijo, fuimos un día a una finca y compró un árbol, esos árboles que saben crecer enormes, grandísimos. Y cuando lo comprábamos, creo que estábamos por la altura de nuestros hombros. Y él la compra y todo, y él tenía la esperanza de ver esa potencia de ese árbol imponente en su tierra, frondoso, grande. Y dijo: yo la llevo. La compró, pagó y todo. Creo que debimos haber hecho la pregunta antes de comprarla. Entonces este hijo le pregunta al dueño que le vendió ese árbol y dice: ¿cuántos años tengo que esperar para que este árbol sea como el que usted tiene aquí, ese grande, potente, frondoso? Y él dice: ese árbol que usted ve ahí ha tomado 50 años. 50 años. Y yo decía dentro de mí: ya lo pagaste, ya lo compraste. Pero él tenía la esperanza de que iba a ver crecer su árbol. Y ahora me dice: ¿se acuerda del árbol que compré? Ya está grande, no tengo que esperar 50 años. ¿Por qué? Porque en la lógica uno planta con la esperanza de que ese árbol crezca y que dé fruto. Era la esperanza de Dios con Israel. Dice David: tú la plantaste en la tierra con la esperanza de que fuera grande, fuerte, potente y que diera frutos. Diga conmigo: frutos. O sea que Dios tenía un plan y un propósito con Israel. No solamente plantarlo, sino hacer de esa vid una vid fructífera, una vid productiva, una vid grande y que diera frutos al viñador, en este caso Dios. Verso 9. Mira lo que pasa. Limpiaste el sitio, o sea, preparaste un terreno, preparaste la tierra para sembrar a la vid, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea,
David está diciendo, tú hiciste un gran trabajo, un espectáculo de trabajo con Israel. La llamaste a ser grande, la llamaste a ser un árbol frondoso donde todas las naciones se abrigarían bajo su sombra. Ese era el plan de Dios con Israel, es el propósito de Dios con su pueblo y también sigue siendo el propósito de Dios con su iglesia. Diga conmigo, con su iglesia. Ahora, debemos de entender algo, que usted es una semilla. Dile que atrás tuyo, tú eres una semilla. Tú eres esa vid en la tierra. Ahora entiende por qué Jesús dijo, es necesario que esta semilla caiga, muera, para que dé fruto. Jesús se llamó a sí mismo una semilla. Jesús se llamó a aquel hombre enviado por el Padre a ser plantado en la tierra con la finalidad de producir frutos para el Señor. Y el fruto que ha producido Jesús son millones y millones de cristianos en todo el mundo. Solamente, escucha bien, solamente haciendo un censo cuantitativo de cuántos pastores hay en el mundo. Hablo de pastores que están registrados legalmente ante las naciones. ¿Quieres saber cuánto hay solamente en pastores en el mundo? 5 millones. Solo pastores. 5 millones de pastores en todo el mundo. Casi una ciudad completa. Una ciudad de pastores sería. Más grande que Guayaquil, si no me equivoco. 5 millones. Ahora imagínese que cada pastor, por lo más bajo, tenga una iglesia de 200, 300 personas. Multiplíquelo por 5 millones. Somos muchos. La semilla o la siembra del cielo con Jesús en la tierra no fue en vano. Dio muchos frutos y usted es parte, yo soy parte de esa semilla que se sembró en la cruz del Calvario. Así que dile que tuyo, tú eres una semilla y estás llamado a esta tierra a dar fruto. Diga conmigo, a dar fruto. Observamos en estos dos versos los propósitos que Dios tenía con Israel. La llamó a ser una vid frondosa, la liberó de Egipto, la liberó de un yugo, la liberó de una nación pagana, para que ahora dependiera de Dios y llevara frutos para el reino de los cielos. Egipto, hemos sido libres de ese Egipto. Dios nos sacó del mundo. ¿Cuántos salvos hay aquí? Tan pocos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Hemos sido redimidos del Señor, ¿no? Somos los redimidos. Dice la Biblia que somos plantíos de Jehová para gloria suya. Somos salvos. Dios nos rescató de Egipto. Nos rescató de ese yugo. Nos rescató de esa opresión. Nos rescató del pecado. ¿Pero para qué? ¿Por qué seguimos en la tierra? ¿Por qué el día que recibimos a Jesús no nos fuimos para el cielo, sino que seguimos aquí en la tierra? Fuera más fácil, ¿no es cierto? Regaladísimo. Que el día que usted reciba a Jesús y usted se va para el cielo. Ah, chévere, ya no tengo que padecer, me voy con Cristo. No, póngase a pensar, ¿por qué después de recibir a Jesús usted todavía está en esta tierra? ¿Será que la salvación no la hemos entendido en su plenitud? ¿O solamente hemos visto el plan de salvación como simplemente una entrada al cielo para escapar de un infierno? El plan de salvación es enorme, empieza con Cristo Jesús en mi corazón, pero todos en esta tierra que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador tienen la tarea de fructificar para Dios, la tarea de ser fructíferos, la tarea de ser aquel árbol con la esperanza que Dios tiene de que Diago está en la tierra y lo planté, lo sembré y ahora espero de Diago frutos. Puede poner usted su nombre. Usted está plantado en esta tierra y hay un propósito de Dios para con usted. Hay un propósito de Dios para conmigo. Preguntémonos, seamos yo lo digo de esta manera: seamos hombres llenos de gracia y misericordia para con todos, pero sin algo debo ser legalista conmigo. Si a alguien le aplico la ley para mí, estoy dando esos frutos. Estoy plantado en la tierra y dando los frutos por los cuales Dios me rescató de Egipto.
Él no solamente me rescató para hacerme sentir bien en los cultos, para yo sentirme bien. Él me rescató y me plantó sobre la tierra con un propósito divino. La pregunta es, ¿soy aquella vid que está dando frutos al cielo, frutos al reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús más tarde en los evangelios acerca de Jesús? Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte que no se puede esconder, que es visible, es notoria para todo el mundo, y las buenas obras de esa ciudad, que es la luz del mundo, que es la iglesia, las buenas obras de ellos llevarán al mundo que está en tinieblas a glorificar a Dios. La iglesia, Jesús dijo de la iglesia. A la iglesia Jesús llamó ciudad. A la iglesia Jesús le llamó un pueblo digno del Señor. En un alto monte, en una alta posición, para ser de influencia en un mundo lleno de oscuridad. La iglesia no es el edificio, no son las cuatro paredes, es usted. Usted es la iglesia. Usted es la luz de este mundo. Usted es la sal de esta tierra. Usted es esa ciudad sobre un monte que es visible. Por lo tanto, dile a tuyo, el mundo colocará sus ojos sobre ti. Pastores, que todos ven de mí lo que hago en las redes. Es que así debe de ser. Ellos están buscando qué ver, pero que cuando nos vean, vean las obras del reino de los cielos. Que cuando vean, glorifiquen a Dios, porque a eso llamó la iglesia, a hacer luz para las naciones, para el mundo, pero para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Cuando el mundo ve en nosotros, glorifican a Dios. Estamos llamados a un propósito más alto que estar en una silla dentro de una iglesia. Ve a la iglesia como el lugar de su reclutamiento. Aquí lo preparan, aquí lo alimentan, aquí le dan sus raciones diarias que necesita su espíritu, aquí lo fortalecen, lo capacitan, pero también le instruyen para lo que tenemos que hacer en este campo de guerra en donde estamos. Jesús y los discípulos estaban conscientes de que estábamos en una zona de guerra. Por eso Jesús, cuando ora en Juan 17, dice: Señor, no voy a orar para que te los lleves, voy a orar para que los dejes aquí. Déjalos aquí. Necesito a esta gente aquí, porque estamos conquistando, estamos salvando almas, estamos manifestando el reino, y oro para que mis discípulos se queden en esta tierra. Y no solamente se queden en esta tierra, sino también oro por los que un día van a creer en mí a causa de la palabra que ellos predicarán. O sea que los apóstoles tenían propósito en esta tierra, y es anunciar el glorioso evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Dile que tuyo, será bueno que empieces a soltar tu lengua y anunciar este glorioso evangelio. Mi tema de esta mañana es recuperando el propósito en Dios. Recuperando el propósito en Dios. Diga conmigo, propósito en Dios. Dígalo otra vez, propósito en Dios. Pregúntale al que está a lo suyo, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Para qué estás en la tierra? Le pregunto a los matrimonios, ¿saben por qué están casados? Ah, sí, pastor, es que yo quiero vivir con ella toda mi vida. ¿Saben por qué están casados? ¿Entienden el propósito del matrimonio? Ah, sí, pastor, para tener noches de pasión. El propósito del matrimonio es reflejar el evangelio. Es la mayor y fidelina expresión de Jesús como novio y la iglesia como esposa. Mi matrimonio, su matrimonio, debe de manifestar el evangelio. Lo hacemos. Entonces tenemos muchas cosas sin propósito, y tal vez muchas cosas hacemos y no sabemos por qué lo hacemos. Nos casamos, pero no sabemos por qué me caso o para qué me caso. No es para ser feliz, yo necesito una compañía. No, hay un propósito mayor en el matrimonio.
Por eso el matrimonio, como recibir a Jesús, son decisiones importantísimas. Importantísimas. Por eso Satanás está detrás de todo matrimonio. ¿Para qué? Para que el matrimonio no anuncie el evangelio de Jesús. Por eso hoy los matrimonios, hablo en términos general y social, está completamente roto, fracturado, con una imagen mediocre acerca del matrimonio. Hoy el matrimonio ha perdido valor, ya no hay deseo por casarse. Han desvirtuado el matrimonio. Ya no hay un anhelo por casarse, ya no hay un deseo para que Dios bendiga mi matrimonio. No, lo hago, lo distorsiono, hago como lo dice el mundo, unión libre, unión de hechos, pero no me doy cuenta que estoy rayando, ensuciando el propósito principal de un matrimonio. Amén. Más allá que la chica o el chico de sus sueños, es que usted debe saber que con la persona que usted se vaya a casar o con la que está casada ya, tienen que reflejar a Cristo y a su iglesia. ¿Me entiende? ¿Cómo es Cristo con su iglesia? Es el modelo del esposo con su esposa. ¿Y cómo es la iglesia con Cristo? Es el modelo de la esposa con el esposo. Sencillo. Pastor, no sé cómo ser esposo. ¿Cómo ser esposo? Ve a Jesucristo y Jesús le enseñará a ser esposo. Pastor, no sé cómo ser esposa. Lea la historia de la iglesia y a qué fue llamada la iglesia y usted sabrá qué es cómo ser como esposa. Pregúntese, ¿cómo se vería la iglesia gritándole a su marido? ¿Sería esa imagen una iglesia gritándole a su marido? ¿Su marido que es Cristo? ¿Se dan cuenta que llevamos matrimonio fuera de los propósitos? Usted se imagina a un Cristo golpeando a su iglesia, ofendiéndola, diciéndole a su iglesia: ya estás trabajando mitad, 50-50. ¿Usted se imagina a un Cristo así? ¿Ah? No. Dile que tú entonces, ¿por qué lo haces? Si Cristo no es así, ¿por qué como esposos vemos que la esposa trabaja mitad, 50-50? Entonces el cielo me diría: yo te salvé la media alma tuya, tú buscarás salvarte tu media alma, porque ahora es 50-50. No. Amén. Amén. Mujer, no trabaje con ese yugo. Ah, sí, pastor, entonces ya le voy a decir a mi marido que no moleste, que mi plata es mi plata, que él vea cómo provee, cómo trabaja, pero esto es mi dinero, yo me lo gasto, me compro mi ropa, mi gusto, pero porque es mi dinero y mi esposo tendrá que sostenerme porque Dios provee para la iglesia. Dile que a tuyo: espérate un ratito. Espérate un ratito. ¿Qué Dios le pide a su iglesia? Diezmos, ofrendas y honrar a su Señor con sus bienes. Así que mujer que trabaja, no todo es suyo. No todo es suyo. Amén. No, pues si es mi esfuerzo, es mi trabajo. Así le responderíamos con nuestros diezmos al Señor. No, si mi trabajo, ¿yo por qué tengo que darle? Porque es tu Señor. Porque lo honro, lo amo, y aunque yo haya trabajado, doy de mi dinero. ¿Qué es lo que hace la iglesia con su diezmo y ofrenda? ¿No ayuda a la extensión del reino? Ah, si Jesús es el proveedor, entonces que lo haga Él. No, usted viene y nosotros venimos como la novia y el esposo del Señor, traemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda en señal de honra y adoración a Dios, al novio, al esposo que un día vendrá a tomar nuestra mano para casarnos. Es nuestra forma de honrarle. Amén. Así que esposa que trabaja, colabore, ayude, honre a su marido también con su dinero. No solamente espere que su dinero: mi esposo no me invitó a comer, no se acordó de mi cumpleaños. Acuérdese usted, sóplese la vela y camine en paz.
¿Me entiende? ¿Por qué solamente esperamos que solamente el esposo me honre, que solamente el esposo me traiga las flores, que solamente el esposo me compre serenata o me traiga chocolate en el aniversario, y si no lo hace el esposo yo me pongo mal? ¿Qué pide el Señor de su iglesia? Que le ame. Amén. Que le ame. Así como Él me ama, yo lo amo. Y si mi esposo por algún motivo se olvidó, yo le recuerdo y lo celebramos juntos en amor. Amén. Llevemos las cosas en paz. ¿Estamos claros? Pero es mi dinero. Lo mismo es el nuestro, pero yo honro a Dios con mi dinero. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, bendigo a mi Señor. No porque le haga falta, no porque su esposo le haga falta, sino porque es señal de honra. Amén. 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 ¿Por qué no honrar a aquel hombre que se saca el aire trabajando para que no falte nada en el hogar? Usted tiene problemas para honrarlo. Que se quema, que a veces le toca trabajar horas extras, a veces no duerme, que hay una carga, las deudas. Y ya, si usted trabajó, ¿por qué no ayuda? Son tus deudas. Tú las pagas. A mí no me metas en tus problemas. Amén. Hoy no voy a dar charla matrimonial, así que volvemos al mensaje. Dios tiene planes y propósitos. Diga conmigo, planes y propósitos. Diga conmigo, planes y propósitos. Dios puso en mi corazón este año yo poder bendecir a mi esposa con una ofrenda mensual. Una ofrenda mensual. Y me acuerdo lo que ella me dice: mi amor, y ya tú me das esto, ¿y qué hago con esto? Lo que usted desee. No se preocupe por nada, porque Dios nos bendice. Lo que usted desee, haga con ese dinero. Ah, pero ¿en qué te ayudo? En lo que usted quiere, en lo que usted desee. Pero eso puso Dios en mi corazón. Le voy a dar mensualmente una ofrenda, y usted hará con lo que quiera ayudarme. Gloria a Dios, bienvenido sea. Y yo bromeándole, mentira, 50-50. No, le dije, no, en lo que usted desea. Si quieres ayudarme con esto, con los niños, en lo que usted quiera. Pero eso yo cumplo porque Dios pidió en mi corazón que lo hiciera. Le diera una ofrenda mes a mes. Amén. A veces hay esposos que están pendientes. Mi amor, ¿cuánto te pagaron? $1,000. Ya pues. Ya pues. ¿Te acuerdas la deuda de la luna de miel? Ya pues. ¿Recuerdas que yo costeé todo para casarnos? Ayúdame. Su esposa tampoco es un chanchito para después romperlo y ahora sí sacarle la plata de todo lo que usted ha invertido. No. Hay muchas cosas que estamos haciendo en esta tierra y lo estamos haciendo fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Será una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas o tropiezos, porque hacemos muchas cosas fuera de los propósitos divinos del cielo. Será una razón por qué muchos matrimonios no fructifican, porque llevamos matrimonios fuera de del diseño de Dios para nosotros. Serán por esa razón que nuestros hijos vemos reacios a los asuntos de Dios, no quieren amar, no quieren servir. Será porque estoy criando a mis hijos fuera del diseño divino. Dios tenía para Israel un propósito, y el éxito que tendría Israel sobre las naciones se debía muchísimo, al 100%, a que Israel estuviera sujeto a los planes y a los propósitos de Dios. Dios no hizo tanto en una cruz para simplemente tener un pueblo más sobre esta tierra. Este pueblo de Israel, su iglesia, tiene un propósito en Dios. Diga conmigo, tenemos un propósito en Dios. Dios muestra cómo la liberó de Egipto, limpió camino delante de ella,
pero sobre todo la plantó sobre la tierra con un propósito. Israel tenía un propósito, tiene un propósito sobre la tierra, como la iglesia de Jesús tiene un propósito sobre esta tierra. Usted tiene un propósito sobre esta tierra, y no importa dónde usted está viviendo, en ese lugar hay un propósito de Dios para esta tierra. Tal vez es el único de su familia que está amando y sirviendo al Señor, pero usted es el único que tal vez Dios lo ha llamado. Usted tiene un propósito sobre esta tierra. Pastor, yo fallé, yo pequé, yo hice las burradas, cometí muchos errores. No importa sus errores, pero Dios te plantó sobre esta tierra con un propósito. El deseo de Dios y el clamor de Dios siempre ha sido que su pueblo y que su iglesia camine en el diseño divino de Dios, en los propósitos eternos de Dios, muy independientemente de tus errores, de tus caídas o de tus fracasos. Hay un plan divino, hay un propósito del cielo. Diga conmigo, hay un propósito del cielo. Satanás nunca te va a decir que te vuelvas al propósito. Satanás siempre te va a incitar que te escondas detrás de los arbustos, que te escondas, que le huyas, que veas a Dios y su servicio de lejos. Fue lo que Satanás logró con Adán. El lugar, el huerto del Edén, no tenía la culpa de nada, pero Satanás incitó a Adán a esconderse detrás de unos arbustos cuando antes caminaba a plena luz del día y conversaba con Dios. ¿Por qué después se empiezan a esconder? Estar detrás de los arbustos no es el lugar que Dios lo llamó. Dios no te llamó a esconderse de su voz. Dios no te llamó a estar detrás y ver de lejos un servicio. Dios no te llamó a estar de lejos y no, yo no quiero interesarme, yo no quiero comprometerme. Eso es esconderse detrás de unos arbustos, porque su voz me aterroriza aún, su voz produce miedo aún. Entonces me da miedo levantar la mano, me da vergüenza levantar el rostro, me da vergüenza venir a la iglesia porque tal vez no estoy bien con Dios o fallé. Esa es la predicación de Satanás. Pero Dios llamó a su hijo, a su creación, Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios sabía que Adán no estaba en el lugar que Dios diseñó que Adán debía de estar. Y Dios estaba llamando a Adán, buscando a Adán, pronunciando su nombre. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No como que Dios no supiera dónde estaba, como que Dios no supiera dónde tú estás ahora espiritualmente. Lo que Dios quiere es que respondas a su llamado, que respondas a su voz. Hay una voz del cielo que anuncia y pronuncia tu nombre. Te está llamando al lugar donde Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te llama al lugar donde a Él le costó toda su sangre en la cruz del Calvario, a cumplir sus planes eternos y su propósito sobre esta tierra. Y no importa lo que usted haga, así quiera mantenerse detrás de unos arbustos, su nombre siempre será pronunciado por Dios. Escóndase si quiere, y detrás de esos arbustos escuchará a Dios. Escóndase detrás del trabajo. Dígale a Dios que está muy ocupado trabajando. Dígale a Dios que está muy ocupado en sus asuntos. Y le digo desde esta manera y proféticamente, en ese trabajo Dios le va a hablar. En ese proyecto suyo, allá usted va a escuchar su nombre pronunciado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo escuche usted sabrá que ahí no te quiere Dios. No porque Dios esté en contra del trabajo, no porque Dios no quiere que estudies en una universidad, sino que te escondes detrás de eso. La universidad, trabajar, proyectos, negocios, no es para esconderme. Dios no me mandó a estar detrás de su propia creación. Adán estaba detrás de los arbustos que Dios creó. Dios no lo llamó a eso. Tu nombre será pronunciado. No importa lo que hagas, no importa dónde estés. El Espíritu de Dios que está dentro de ti no te dejará en paz y pronunciará siempre tu nombre. Vuelve. Y usted estará allá, se sentirá mal, se sentirá como el Espíritu de Dios taladra en su corazón, no lo deja tranquilo. Hay algo y usted siente que algo Dios está pidiendo de usted. De repente siente que hay que orar, siente que hay que leer la Biblia. Dios está llamando su nombre. Amén. Dile que a tuyo, si este año has respondido al nombre de Dios, has respondido a su llamado, no nos alabemos porque oímos a Dios. Hemos respondido tarde, porque el llamado es desde que Jesús entró en mi corazón, a vivir para su gloria. Y si después de 10 años que Jesús entró en tu corazón, después de 10 años le respondes, has respondido tarde. Pero lo bueno es que has respondido. Amén. Amén. Toca el hombro de tu hermano y dile, hay un plan divino. Y su voz se oirá.
donde estés, iglesia, donde estés, tu voz, su voz se oirá. La iglesia de Jesús es el Israel espiritual. La iglesia está puesta ahora con un propósito. No somos judíos, no somos israelitas, pero somos la iglesia de Jesús. Somos el Israel espiritual de Dios. Ahora, lo que he aprendido y lo que he visto es que Satanás no se asusta por una iglesia de miles. Satanás no es amedrentado porque haya profetas. Satanás no es intimidado por aquellos que se llaman apóstoles o por iglesias enormes de miles. Si hay algo que intimida a Satanás, es que un solo hombre camine en el plan de Dios. Satanás encuentra un hombre, una mujer, que decidió trabajar para su reino, trabajar para Dios y sus planes. Satanás empieza a asustarse. 30 años de la vida de Jesús. Jesús a sus 12 años estaba en el templo y Satanás aún no estaba asustado. Pero a sus 30 años, en un bautizo, el cielo se abre y la voz de Dios resuena en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Lo que está diciendo Jesús con el término complacencia, este ha venido para agradarme a mí. Esa voz que se escuchó del cielo llegó hasta los rincones del mismo infierno. ¿Quién sabe dónde estaba Satanás? Porque Satanás no es omnipresente. ¿Quién sabe dónde estaba el diablo? Pero donde él estaba, escuchó esa voz y salió corriendo, dejó lo que estaba haciendo para él cerciorarse si ese era el que venía a destruirlo, si ese era el que venía a derribar sus planes. Por eso Jesús, el diablo, siempre preguntaba: si tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero confirmaciones, quiero señales, quiero que me lo digas. Pero a la misma vez que te pregunto, tengo mis intenciones, es sacarte del plan de Dios, es sacarte del propósito de Dios, es dejar que tú ames a Dios, dejar que tú adores al Señor y distorsionar todo lo que es adoración a Dios. Pero mira, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, me imagino que quieres gobernar la tierra. Ok, te voy a dejar gobernar la tierra, te voy a dar todos los reinos del mundo, toda la riqueza del mundo. Pero solo pido una cosa. No pido transferencia, no pido dinero, solo pido adoración. Que te inclines. Quiero verte aquí inclinado. No tengo problema en darte dinero, pero quiero verte inclinado. ¿Sabes? Dile que a tuyo, Satanás puede darte todo el dinero que tú quieras, a cambio de una cosa: que tú te inclines a él. No solamente Dios bendice, no solamente Dios prospera, diablo también sabe hacerlo, porque diablo es un ladrón y él, lo que él te da es todo lo que él se ha robado. Pero pide una cosa a cambio: que te inclines. Satanás quería sacar a Jesús del plan divino de Dios y Satanás estaba firme. Dile que a tuyo, firme. Aunque él tenía hambre y aunque tenía el deseo de gobernar, porque entendamos a Jesús, arriba era todo oro, todo excelente, todo brillaba, todo era glorioso. Y cuando Satanás le muestra el reino del mundo, pudo haber dicho: Jesús, también vine para eso, vine también a ser el Señor de esta tierra. Pero Satanás le vuelve a cerrar el telón, le dice: todo esto te lo daré si tú te inclinas y me adoras. Yo quiero verte de rodillas, no ante Dios, ante mí. Yo quiero verte de rodillas, no ante el cielo, sino ante mis proyectos y mis planes sobre esta tierra. Y Jesús le respondió: mira, Satanás, te lo vuelvo a decir una vez, al Señor tu Dios, a Él solo amarás, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. ¿Sabes lo que logró Jesucristo? Afirmar nuevamente a qué ha sido llamado Jesús: a vivir para Dios y destruir las obras de Satanás. La iglesia de Jesús siempre enfrentará ofertas de Satanás, pero habrá un costo de por medio: que tú salgas de los planes de Dios. Te traerá la chica de tus sueños, te traerá también la jovencita que te gusta, pero a cambio de una cosa: que tú salgas del propósito de Dios. Eso te cuesta, te va a costar salirte del plan de Dios y vas a estar divagando en la vida, estudiando, haciendo tantas cosas, pero no le haya sentido, porque Satanás busca eso, que te salgas. Ponte a pensar. Antes de esa caída, antes de esa decisión que tomaste, que tal vez hoy te mantiene lejos del Señor, ¿quién eras en las manos de Él? ¿Cómo fuiste de útil en las manos de Dios? ¿Qué tanto hiciste para Dios?
Si hoy no estamos haciendo ni el 1% de lo que hacíamos antes en Dios, entonces estoy detrás de unos arbustos, escondiéndome. Es que me da miedo, pastor. Adán también tenía miedo servirle. Adán le dio miedo. Pero dile que tuyo, sé como Isaías, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Tú quieres que te sirva? ¿Que trabaje para tu gloria? ¿Que haga tus propósitos en esta tierra? Heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí. Si te sirvo, heme aquí. Ahora, mira lo que pasa, Jeremías 2:21. Pasaron los años. Jeremías se empieza a enfrentar una vida fuera del propósito de Dios como nación en Israel. Te planté de vid escogida. Te planté de vid escogida. Simiente verdadera toda ella. Como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Ahora Jeremías está reclamando algo. Le dice a Israel: Dios te plantó para que des fruto, pero ¿por qué ahora te has vuelto un sarmiento extraño? Cuando hablo extraño es Dios diciendo: no reconozco eso. Para eso no te llamé. Para eso no te planté. Sarmiento es un tallo sin fuerza, quebradizo, débil. Entonces Dios le dice: yo te llamé para ser una vid frondosa, fuerte y grande, pero te me has vuelto, te has convertido en un sarmiento extraño. Que Dios nos libre de convertirnos en algo que Dios no nos llamó a hacer. Dios le pidió y le reclamó a eso a Israel: yo no te llamé para esto. Yo te llamé para que seas frondosa. Yo te llamé para que seas fructífera en la tierra. Yo te llamé con planes y propósitos divinos del cielo, pero te me has vuelto algo extraño, algo que no lo reconozco, algo que yo no te llamé a hacer. Ahora entiende por qué Jesús no dejó en paz a Pedro después de haberlo negado. Antes de que Pedro tuviera un encuentro con Jesús, era un pescador más. Un pescador más, un trabajador más, un empresario más, y vivía una vida más, alguien más. Pero Jesús llegó ese día a su barca, a una vida fracasada, una vida que había caído en derrota y en desesperanza. Jesús le dice a Pedro: déjame montarme en tu barca y quiero que camines conmigo al mar adentro. Y Jesús exhibe su poder, llena la barca de peces, le muestra a Pedro lo que Dios es capaz de hacer, y para él no hay límites. Dios exhibe su poder, su grandeza. Dios exhibe que solamente con decir algo todo se cumple. Pedro ese día estaba extrañado porque primera vez en su vida escuchaba y veía a un hombre con tal poder, con tanta fe, con tanta firmeza. Y cuando Pedro vio cómo Jesús le llenó la barca de peces, cualquiera diría: eso es un sueño, porque estábamos en el mismo lugar que hace horas no pesqué nada. Y la barca se llenó de peces y Pedro tuvo que llamar a otras barcas amigas porque la provisión era tan abundante que una barca no era suficiente. Y Jesús estaba tranquilo viendo todo el escenario, viendo cómo Pedro disfrutaba del poder de Dios, del poder de Jesús. Y una vez ya habiendo recibido y guardado todos los peces, Jesús le hace una oferta. Una oferta que no le describe las recompensas. Una oferta que no le dice: si tú haces esto, yo haré esto. Solamente Jesús le dice: sígueme. Sígueme. ¿A dónde? ¿Qué recibo si te sigo? ¿Qué me vas a dar si te sigo? ¿Qué sucederá en mi vida si te sigo? Jesús no tuvo que darle detalles. Hoy la cultura religiosa se ha vuelto así. Si yo sirvo, ¿qué va a ocurrir? Mi matrimonio está mal, entonces ahora sí te sigo, porque creo que siguiéndote se va a arreglar esto. Y comenzamos a usar a Jesús para mis fines. Pero me encanta que Jesús no da detalles del llamado. Él solo muestra su poder. Él solo muestra su
señorío sobre las cosas. Y solo le dice: sígueme. Quiero darte un propósito. Te convertiré en pescador de almas. No le ofreció casa, no le ofreció dinero, no le ofreció éxito, le ofreció un propósito, un llamado. Sígueme y serás un pescador de hombres, de almas. Así como vistes como miles se treparon, miles de peces se treparon en la barca, yo quiero que tú hagas así, que miles se trepen en el cielo cuando tú prediques. Dios no le ofreció a Pedro fama, Dios no le ofreció a Pedro riquezas, Dios no le ofreció a Pedro puertas abiertas. Dios le dio a Pedro propósito. Diga conmigo: propósito. Si creer que trabajar, ir tras dinero, estudiar es más importante que el propósito de Dios, evidentemente no lo conozco. Pero una vez que te trepes en ese propósito, todo pierde su valor. Porque no habrá nada en esta tierra que llene tanto el corazón como caminar en el propósito de Dios. Ay, pastor, preguntémosle a Pedro cuando subamos cómo él se sintió después de negar a Jesucristo. Perdió esperanza, una vida sin propósito, regresó a lo que era antes, un pescador más, una barca más, y parece que no habían pescado. Jesús resucita y fue a llamar al que un día llamó, aquel que un día caminó, aquel que un día sí estaba en la perfecta voluntad de Dios. Jesús fue a llamarlo, porque Jesús no pierde ni un alma. Y dile que al tuyo: no importa lo que hagas, Él no va a perder ni un alma. Los que son de Él son de Él. Lo llamó. Se presenta en la orilla del mar. Y parece ser que Pedro ya conocía cómo caminaba Jesús, cómo se paraba Jesús. Pedro estaba pescando y de repente a lo lejos ve a un hombre con una parada firme, tal vez con una presencia imponente, una parada de todo un rey. Y tal vez Pedro a lo lejos en la barca dijo: yo conozco a esas siluetas. Y los otros tal vez dijeron: no, tranquilo Pedro, es otro más, otro que vino a comprar corvina. Vino a comprar corvina, no le pares bola. Y Pedro le pudo haber dicho a Juan: no, este es diferente, se me hace conocido. Y de repente el Espíritu de Dios le dijo: es Jesús. Y él rasga su ropa y se echa a nadar como loco. Y mientras los otros todavía estaban espérate Pedro, que falta un pescadito. ¿Saben por qué? Porque si alguien saboreó tanto en el propósito de Dios era Pedro. Juan no. Él es sabido porque en su carta él dice que él era el discípulo amado. No lo dice Mateo, no lo dice Marcos, no lo dice Lucas. Su carta a Juan, él sí lo dice. Y Juan, el discípulo amado. Sabidote, ¿no? Pero si alguien experimentó lo que es caminar en el propósito de Dios es Pedro. Porque entre los 12 discípulos, quien estaba más quebrado, quien estaba más frustrado, quien estaba más desesperado era Pedro. Pero ese Pedro experimentó que caminar en el plan de Dios y en los propósitos, uno puede caminar sobre la tormenta. Pedro experimentó que caminando en el plan y el propósito de Dios puede tener una revelación mayor y amplia de Jesucristo. Y Pedro sabía que pescando ya no era igual. Cuando se dio cuenta que era Jesús, se rasga, dejó botados los peces y a sus compañeros. Juan le dijo: espérate Pedro, que faltan unos 5 pescados. Pedro le pudo decir: quédate con todos los pescados si quieres, te doy toda mi barca si quieres, te doy todo lo que tengas, pero yo voy donde mi Señor. Porque he experimentado que no importa donde esté, no seré igual como estar cerca de mi Señor Jesucristo. Y él rasga su vestido y se echa a nadar como loco, como nunca en su vida nada, a la orilla de Jesús. Jesús lo recibe, le tenía asado un pescado, Pedro comiendo, pero Jesús sabía que había algo que tratar en el corazón de Pedro. Jesús no venía con un látigo, Jesús no venía con unas piedras. Jesús vino a pelar
lo que el corazón de Pedro desarrolló por 3 años con Jesús. Pedro, ¿me amas? Se le atoró una espina. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y seguía comiendo. Segunda vez le repite y la tercera vez lo dice. Y se estremece. Tal vez lágrimas por sus mejillas, diciendo: Señor, tú sabes cuánto te amo. Entonces le dijo Jesús: vuelve a hacer lo mismo que te pedí hacer en el principio. Apacienta mis ovejas. Solo un hombre que ha experimentado tanto de Jesús es capaz de dejar a un lado las barcas y los peces. ¿Qué hicieron con esa barca? No sé. ¿Qué hicieron con esos pecados? No sé. Pero sé qué hicieron con Jesús. Regresaron. Dile que a tuyo, regresaron. Es imposible. A nadie le creo que me diga que está feliz fuera de la voluntad de Dios. No, pastor, yo estoy bien así. No. Alguien que ha experimentado a Jesús sabe que no importa lo que haga, no se sentirá realizado. Se sentirá hueco, vacío. Sonreirá para la foto, porque es para las fotos nada más. Tendrá que disimular que está feliz. Buscará cualquier excusa para distraerse. Vámonos a viajes, a vacaciones, y va a disimular en las redes que está feliz. Pero dentro de ese corazón están vacíos, huecos. Algo no encaja, algo no entra, y hay algo, un vacío enorme que tú no logras explicarte. Pero hoy vengo a decirte que es Él, es Jesús. Es Jesús, nadie más. Yo recién empiezo el mensaje. La iglesia fue puesta en esta tierra con un propósito. Vamos ahora a Ezequiel 1:2, otro profeta. Ezequiel capítulo 1, verso 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Dios está haciendo referencia de Israel, que le dije al principio que era la vid. Pero ¿sabe lo que me encanta? O lo que me llama la atención es que Dios no habla de los frutos que debía de tomar. Ezequiel verso 1, 2, si estamos bien. Perdón, Ezequiel 15, verso 1 al 2. Dios no reclama los frutos que debería estar dando Israel. Dios le dice a Israel a través del profeta: ese vid tiene una madera, tiene un tallo que no sirve. ¿Cómo puedo comparar ese tallo tan débil, tan quebradizo, con los árboles del bosque? Esos árboles grandes, frondosos, imponentes. ¿Qué es la vid frente a ellos? ¿Qué es la vid alrededor de ellos? Dios es un Dios de propósitos. Y en el diseño divino, nada fue creado, diga conmigo, nada fue creado para decorar. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Que ellos se acogieron únicamente al título que ellos tenían, el pueblo de Dios. Pero sin darse cuenta, Israel se convirtió simplemente en una vid decorativa, que está puesto ahí solamente para ver. No hay utilidad, no hay propósito, no da frutos, simplemente es una vid decorativa. Israel se convirtió en una vid decorativa, y dile que a tuyo que tú no te conviertas en una vid decorativa. Yo no quiero que la Juan Montalvo diga: no, ahí sí hay una iglesia. He visto la iglesia, está muy linda la iglesia. Oh, qué bien que vas a la iglesia. Me alegro porque estás yendo a la iglesia. Y suben fotos en las redes y la familia te dice: wow, me alegro que ves a la iglesia. Y nos podemos convertir en esa vida decorativa que solamente está ahí para ver que soy pueblo de Dios, que soy hijo de Dios, que voy a la iglesia.
Pero Dios le dijo a Jeremías: yo no llamé a esto a Israel, pero Israel se ha convertido en un tallo, en un sarmiento quebradizo, débil, que los árboles que lo rodean son más fuertes que esa pequeña vid. Ha comparado del sarmiento de la vid, comparado con el cedro o con el roble, que son materiales fuertes, la madera de la vid no servía para construir muebles ni para fabricar herramientas. Su única razón de existir para esta vid era dar frutos. Y si no daba fruto, es simplemente un material de combustión. Un material de combustión. La iglesia no está puesta sencillamente para ocupar un espacio sobre la tierra. Fue puesta para traer el reino de Dios a este planeta, como lo hizo Jesucristo. El propósito de la iglesia es más que ocupar un puesto en la tierra, iglesia. Es traer un impacto espiritual, traer el reino, traer su justicia y deshacer las obras del diablo. Yo me miro como un soldado del Señor sobre esta tierra, que hay que rescatar almas, que hay que levantar un pueblo, pero también que hay que enfrentar batallas. Pero yo quiero que haya Dios en nosotros como aquel roble y no como un sarmiento quebradizo, que no puede soportar ningún conflicto, que no puede soportar ninguna presión, porque se quiebran, se rompen. Dios le dice a Jeremías: ¿qué hago yo con un sarmiento? No puedo construir nada, ni una madera, ni un gancho para poner cuchara. No sirve nada, porque esa madera se va a romper, esa madera se va a quebrar. O sea, en otras palabras, Dios le dice a Jeremías: Israel perdió su utilidad. No puedo usarla, porque ha perdido su utilidad. Ha salido de los lineamientos, ha abandonado el diseño divino, ha perdido su utilidad. ¿Saben lo que es triste, iglesia? Que Dios no pudo haber llamado a grandes cosas, pero por el simple hecho de darle la espalda a ese llamado, perder utilidad. Perder utilidad. Verso 3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Hablando de la vid, del sarmiento que es quebradizo. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Dios le está diciendo a Israel, a Jeremías: Jeremías, ¿qué le ha pasado a mi pueblo? Ha perdido su utilidad, no la puedo usar. Ha abandonado el diseño divino. Está caminando en lo que no lo llamé a caminar. Se ha salido fuera de los planes y los propósitos de Dios. Pero yo tengo planes grandes para Israel, pero se ha movido, se ha salido y se ha vuelto simplemente en una vid decorativa. Que Dios nos libre como iglesia a ser una iglesia sin un propósito en esta tierra. No estamos aquí simplemente para cantar o para orar o para quemar tiempo un domingo. Estamos aquí con un plan y un propósito, de la cual muchos todavía no quieren caminar. No porque no sepan, saben, pero no quieren caminar. Si yo me rehúso o soy renuente a los planes y los propósitos de Dios, Dios no me puede usar. Pierdo mi utilidad. Dios no usa a nadie por usar. Dios no usa a alguien porque se le antojó y te va a usar a ti. No, Dios usa al que se rinde. Isaías sufrió esta gran experiencia. Dios le muestra su soberanía y su santidad. Pero al final de la visión, Dios le dice a Isaías: mira, Isaías, ¿cómo se salvará la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en un mensaje si no hay nadie quien se los diga? ¿Cómo yo puedo hacer comunicar a mi pueblo lo que yo quiero hacer con ellos, los planes y los propósitos, si no hay nadie quien quiera llevarlo? Y después que Isaías escucha la aclamación de Dios, Isaías responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué hace Dios? Ese día toma la rendición de un profeta, y el profeta se volvió útil en las manos de Dios. Nuestra utilidad en las manos de Dios
depende mucho de mi respuesta a su llamado. Si yo no respondo genuinamente a su llamado, pierdo toda utilidad en sus manos. Tu llamado no solamente es agarrar un micrófono y pararte a cantar. Si creemos que solamente es eso, podemos perder nuestra utilidad en las manos de Dios. Nuestro llamado no es solamente ocupar una silla dentro de una iglesia. Nuestro llamado no está limitado a 4 paredes. Hay propósitos divinos de Dios, propósito más alto del Señor, que cuando Él encuentra un hombre, una mujer rendida que responde a ese llamado, se vuelve útil en sus manos. ¿Me entiende? Amén. Ahora entendemos por qué Dios pudo usar a todos estos hombres de Dios. El joven rico, él decía que guardaba toda la ley desde pequeño. Un hombre próspero, rico, con posesiones, intelectualmente alto, pero un hombre con una buena carpeta que no pudo ser usado por Jesús. Voy a repetir, era un joven que iba a la iglesia, que se sabía la ley, era rico por cierto, próspero, pero un hombre que Jesús no pudo usar. ¿Por qué? Porque aunque sabía tanto, no había una rendición a él. Y cuando él le pidió, vende esos o entrega esas riquezas a los pobres y sígueme, el joven rico se puso triste y dijo, no, porque tengo muchas riquezas y no lo voy a poder hacer. Pero él iba a la iglesia, pero sabía Biblia. Es que estar aquí no nos hace útiles. Saber Biblia no nos convierte en útiles. Estar 10 años, 20 años en el evangelio no nos convierte en útiles. Tenemos que regresar al propósito de Dios, al llamado que Dios nos ha hecho. Dios a muchos les ha llamado desde hace años atrás. Y quiero decirle a ellos cuándo le responde. Porque detrás o dentro de ese llamado está todo lo que usted necesita. Pero no lo veremos manifestado hasta que yo no responda a ese llamado. Tienes que responder a ese llamado. ¿Quieres ver la provisión de Dios? Responde a un llamado. ¿Quieres ver la gracia de Dios, la gloria de Dios? Responde a ese llamado. Sírvele, ámale, ríndete, entrégate y te darás cuenta que no te faltará nada. Israel fue llamado para ser un testimonio vivo de santidad, de justicia ante las naciones. No piense que solamente hemos sido llamados a predicar el evangelio. Es parte de nuestro llamado. Pero también hemos sido llamados a caminar en santidad y en justicia. Hemos sido llamados a caminar en amor y en perdón. Hemos sido llamados a caminar en el temor del Señor. Y si eso no están saliendo de mi vida como fruto, estoy fuera de mi llamado. Ya conmigo, la apariencia no es fruto. Israel se llamaba pueblo de Dios, como tal vez nosotros nos llamemos cristianos o hijos de Dios. Israel se llamaba pueblo de Dios y creía que por llamarse pueblo de Dios, Dios no lo iba a castigar, o Dios no lo iba a corregir, o Dios no iba a enviar un juicio. Ellos pensaban, soy el pueblo de Dios, ¿qué puede hacer Dios contra nosotros? Y sacamos el verso, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dile que a tuyo tiene condición eso. Yo vivo lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, pero yo digo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pregúntale a Israel. Ellos se quedaron, soy el pueblo de Dios, Dios no puede hacer nada conmigo. Pero Dios le dijo a Jeremías, mira Jeremías, este pueblo no sirve, ha perdido su utilidad. No puedo hacer nada con ellos porque han perdido su utilidad. ¿Y cómo Israel perdió su utilidad? Escuchen bien esto, que esto es muy, muy profundo. ¿Cómo es que pierde Israel su utilidad? Ellos se llamaban pueblo de Dios, pero su corazón estaba en los ídolos. Su corazón estaba dado a la idolatría. Su corazón estaba dado a los ídolos paganos de las naciones enemigas, pero se llamaban pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero adoraban a Baal. Somos el pueblo de Dios, pero adoraban a Acera. Somos el pueblo de Dios, pero hacían sacrificio, mataban niños, se prostituían, pero se llamaban pueblo de Dios. Dios dijo, eso a mí no me compra. Podemos decirnos muchas cosas de lo que somos, pero lo que evidencia lo que realmente somos no es lo que digo, sino lo que hago.
Lo que hago debe de manifestar cuánto hijo de Dios soy. No lo que digo. Es fácil decir soy hijo de Dios. Fácil decir soy cristiano. Fácil decir un sinnúmero de cosas. Pero la evidencia mayor no está en lo que sale de mi boca, sino en cómo vivo para Dios. Israel pensaba que por ser pueblo de Dios, Dios no iba a actuar contra ellos, a corregirlos. Pero este pueblo cayó en infidelidad y en la idolatría. Te pregunto, iglesia, ¿cuán fieles somos a ese llamado? ¿Hemos sido infieles a lo que Dios nos ha pedido hacer? ¿Cuántas veces lo hemos sido? Pero venimos a la iglesia. Somos parte de un culto. Cantamos y adoramos. Pero si no soy fiel a lo que Dios me mandó a hacer, he pecado contra Él, aunque venga a la iglesia. Me he rehusado a su voz, aunque venga a la iglesia. Y yo sé que más de uno está pensando, es que, ¿será que sirvo a Dios este año? Y muchos que están aquí saben que pueden amar a Dios, servir a Dios, estar en la casa de Dios, pero se hacen los que no pueden. Porque hay una voz dentro que está llevando a luchar su alma con esa voz. Hay una resistencia de nuestra alma y de nuestro corazón a la voz de Dios. Estamos como el joven rico. Estamos escuchando cómo Dios nos llama. Estamos escuchando cómo Dios nos jala, pero hay algo dentro de nosotros que se opone a la voz de Dios. Y eso que se opone es lo que me lleva a una vida sin rendición. Amén. Diga conmigo, la apariencia no es fruto. Dígalo otra vez, la apariencia no es fruto. ¿Qué pasó con Israel? Al abandonar ellos el propósito de Dios, dejaron de obtener la gracia que los sostenía. Ya no había gracia. No había gracia en ellos. Porque dice la Biblia que al humilde Él atiende, pero al soberbio lo mira de lejos. Y Dios empezaba de lejos a ver a Israel por su soberbia, por sus pecados, por sus prevaricaciones, por su idolatría. Estaban perdiendo la gracia de Dios. Vuelvo a leer el verso 3. ¿Se tomará de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en algún traste, alguna otra cosa? Si no cumplimos, iglesia, como iglesia hablo, nuestro propósito espiritual, perderemos nuestra utilidad en el reino de los cielos. Verso 4. He aquí, pues es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Jeremías habla de Ezequiel 14 de verso 4. Ezequiel 15, verso 4. He aquí puesta en el fuego para ser consumida, sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Verso 5. He aquí, cuando estaba entera, mira lo que dice, cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Dios le está diciendo a Jeremías, a Israel, cuando no había venido el fuego a consumirlo, ya no servían, ya habían perdido utilidad. Y ahora que ha llegado el fuego, ¿serán útiles? ¿A qué se refiere Dios con ese fuego? Se refiere a la invasión babilónica, a los cautiverios que sufrió Israel. Esa era parte del fuego, del juicio de Dios contra ellos, la cautividad. Diga conmigo, la cautividad. Entonces Dios dice, ha venido la cautividad. Y si antes de la cautividad no fueron útiles, ¿tú crees, Jeremías, que después de la cautividad o del fuego o de la prueba serán útiles? Israel perdió el diseño divino. Israel perdió el diseño original. Israel empezó a ignorar, a hacerse de la vista gorda de lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Qué vemos con Israel? Israel no se alineó a los planes y a los propósitos del cielo. Cuando un creyente, una iglesia deja de dar los frutos para los que fue llamado, se convierte en material de combustible. Diga conmigo, material de combustible. Dígalo otra vez, material de combustible. Yo no quiero ser material de combustible donde solamente sirva para hacer fogata,
para ser echada en el fuego, más para nada. Podemos ver la inutilidad de Israel. El sarmiento que no produce es arrojado al fuego para ser quemado. Hoy la iglesia de Jesús es el Israel espiritual. Si nosotros perdemos como iglesia nuestro enfoque y dejamos de dar testimonio de justicia, corremos el riesgo de ser consumidos por las crisis de este mundo, en lugar de ser luz para el mismo mundo. En ese trabajo donde usted está, donde hay tanta inmoralidad, tanta hipocresía y tanto engaño, usted no está ahí por gusto. Dios quiere que usted sea útil ahí donde usted está. Pero si me callo, ignoro a qué Dios me llamó a hacer, pierdo mi utilidad. Veremos que sucederán cosas a nuestro alrededor y no hacemos nada. Callo ante la injusticia, callo ante la inmoralidad, callo ante un abuso, callo ante un pecado, porque no quiero enfrentar, no quiero cumplir con el llamado que Dios me ha dado. Entonces callamos, ignoramos, pero dejamos de ser útiles en las manos del Señor. Amén. Yo quiero llegar a un punto en mi vida, como dijo Pablo, no he rehusado en daros todo el consejo de Dios. Si yo veo a alguien que tal vez está tomando malas decisiones o una mala acción, o sé que está al borde de una gran caída, siempre llego con un consejo, porque es parte de lo que Dios me ha pedido hacer. O sea, yo creo firmemente en lo que Dios le dijo a Ezequiel sobre los atalayas. Si yo veo que alguien va por mal camino y yo me hago de la vista gorda y me quedo callado, dice Dios, la sangre de esa persona que cae a ti te será contada. Entonces siempre trato de llegar con un consejo. Y ese día dijo alguien, uno lava las manos, porque después de dar el consejo, tú eres el que tendrás que tomar la decisión. Tú eres el que tendrás que tomar la decisión. Israel perdió su asignación, perdió su propósito, y en ese tiempo solamente servía para ser quemado. Si perdemos nuestro enfoque y dejamos de ser representantes del reino de Dios, seremos consumidos por el fuego de este mundo. Iglesia, hemos llamado a ser luz, hemos sido llamados a ser la sal de la tierra, y hemos sido llamados a ser representantes del reino de Dios en este mundo. Amén. Somos representantes de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Somos representantes de Dios en nuestros trabajos, en la universidad, en los colegios. Somos representantes de Dios donde quiera que yo vaya, donde quiera que usted vaya. Ha sido llamado a representar el reino de los cielos. Diga conmigo, repita conmigo, la vid de Israel fracasó en su propósito. Pero diga conmigo, los planes de Dios continúan y no ha perdido nada. Avanzamos a Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy. Ahora entiende mejor esta parábola de Jesús. Yo soy. Ellos ya no dieron fruto. ¿Y sabe a quién se lo dice? ¿Sabe a quién se lo dice? Pensemos. Esta afirmación que hace Jesús es muy conflictiva. Es ultra 4K, 8K conflictiva. ¿Por qué es conflictiva? Porque le está diciendo que Él es la vid a los que creían que lo eran. Sigue hablando de Israel. Israel en Ezequiel le dijo, solo sirven para quemarse. Dios los plantó para que den fruto, para que lleven los planes divinos de Dios, los propósitos de Dios, pero lo perdieron su utilidad. Entonces pasan los años, pasan cientos de años, miles de años, y llega Jesucristo a decirle a todo el mundo y a Israel, Dios no ha perdido y Dios ha plantado la verdadera vid. Yo soy la vid. Ustedes. Hay un cambio de posición.
Le dice a los judíos: ustedes fueron llamados a ser vid, pero desde ahora serán pámpanos, porque yo soy la vid. Y la única forma de dar fruto para el reino de los cielos será apegado a mí. ¿Qué nos evidencia entonces Israel en el tiempo antiguo? Que era imposible ellos dar frutos para el reino de los cielos, porque pretendían hacerlos en sus mismas obras y bajo sus propias fuerzas. Ellos se esforzaban en sus propias fuerzas por disque representar a Dios, pero no les salía la jugada, no les salía. Siempre se desviaban, siempre caían en idolatría. Pero llegó un hombre a representar el reino de los cielos. Llegó nuestro Señor Jesucristo, donde su corazón no fue desviado a ningún ídolo, su corazón no fue desviado hacia ninguna estatua, sino que su corazón se mantuvo firme, amando a Dios, sirviendo a Dios. Y lo que ahora Dios le pide a los judíos y nos pide a nosotros, si queremos recuperar el propósito por el cual Dios nos plantó, tienen que ser injertados a la vida verdadera. Parte ahora de nuestra utilidad para el reino de los cielos se debe no a que yo vaya a una iglesia, no se debe a cuánto leo de Biblia, no se debe a qué denominación pertenezco. Se debe a que yo me apegue a Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Dios está diciendo, Jesús está diciendo: fuimos llamados a dar fruto, pero ustedes llevarán fruto si se apegan a mí. Si no se apegan, si no son injertados, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Avanzamos, 6. Ahí está lo que Dios le dijo a Jeremías, a Ezequiel: el que en mí no permanece, aunque venga a la iglesia todos los días, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es lo mismo que Ezequiel está revelando a Israel en el tiempo antiguo, y es lo mismo que Jesús hace. Pero Jesús ahora les revela a los judíos y a nosotros el secreto. La única forma de dar los frutos que el reino de los cielos espera es estar apegados a Jesucristo. Ya conmigo: injertados. Dígalo otra vez: injertados. O sea, yo no doy fruto porque vaya a la iglesia. Yo doy fruto porque estoy injertado a Jesucristo. ¿Saben lo que es injertado? ¿Han hecho alguna vez un injerto? Si lo explico mal, me corrigen, ¿ok? Usted tiene un árbol, una mata, y quiere introducir una rama. Usted la mata principal la raja, ¿sí, no? La raja. Podríamos decir que se pela y usted injerta la otra rama. También le hace un corte, le injerta, le envuelve en una cinta, la pega bien para que esa rama que estaba fuera de quién sabe qué mata ahora reciba la savia, la vida que esa mata tiene. Injertar. Él ya fue rasgado en su costado. O sea, ya la vi, ya hizo el corte. Y dile que tuyo, falta que tú injertes, que entres en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Él ya hizo el corte, o sea, el corte a la vid ya fue hecha. Falta que ramas sean injertados a la vid. ¿Por qué la vid? Porque solamente esa planta es la que produce la vida para dar frutos. Fuera de la vid yo no puedo dar esos frutos. Por eso usted se dará cuenta que aún estando mucho tiempo en la iglesia, ¿por qué hay gente que peca? ¿Por qué hay gente que cae? ¿Por qué alguien de repente se desanima? ¿Por qué alguien de repente tira la toalla? ¿Por qué alguien de repente por los problemas se raja? ¿Tú crees que eso produce la savia de esa vid que es Jesucristo?
produce cobardía? ¿Tú crees que eso está en la savia de mi Señor Jesucristo? ¿Produce miedo, cobardía, apatía? Esa no es la vida que sale de Jesucristo. Si yo soy injertado a esa vida, tendré la fe para mover los montes. Si yo estoy injertado a esa vida, yo tendré la fe para caminar sobre las tormentas. Si soy injertado en la vida, tendré el carácter para soportar persecuciones, pero no abandonar al Señor. ¿Por qué? Porque antes tal vez estaba en otra rama, recibiendo otra clase de savia, otra clase de vida, pero ahora soy injertado a Jesucristo y lo que recibo es la misma vida de mi Señor Jesucristo. No importa de qué planta tú eras, pero hemos sido llamados a pertenecer a la vid verdadera, para que la savia que corre por todo ese tallo de esa vid fluya hacia la rama que ha sido injertado. Solo tienes que permanecer en Cristo, rendirte a Él, someterte a Él. Entonces pregunto, ¿a alguien que está injertado a Jesucristo, esa savia producirá desánimo, desgano, cobardía, cuando la vid lo que produce es una vida rendida y muerte hasta la cruz del Calvario? ¿A qué vid estamos injertados? Deberíamos hacernos la pregunta. ¿A Jesús? Entonces, si estamos a Jesús, ¿corre la misma savia, la misma vida? Nos está nutriendo, nos está llenando, nos está dando vida, nos está vitalizando, nos está vivificando. Usted podrá saber a qué Dios lo ha llamado, pero si no se injerta la vid, nunca lo cumplirá. Nunca lo cumplirá. Usted podrá saber que fue llamado a hacer muchas cosas, pero si no nos injertamos a esa vid, no lo cumpliremos. Dile que está al lado tuyo, ¿cómo estás tú con Jesús? ¿Te presentas ante Él cada día? ¿Rendimos cuentas al Señor? ¿Obedecemos? ¿Nos entregamos? ¿Nos rendimos? Pastor, este año tengo el deseo de servirle. No lo hará si usted no se injerta. Podrá haber muchos deseos, pero no se cumplirá esos deseos si no somos injertados a nuestro Señor Jesucristo. Lo que me enseña este último verso es que Jesús me da esperanza de que puedo cumplir mi llamado y mi propósito a esta tierra si yo me apego a Jesucristo. Pero debo de saber que no importa lo que yo tenga o lo que alcance en esta tierra, solo soy un pámpano. Ya conmigo, un pámpano, una rama, nada más. Una rama que es un conducto para producir frutos, pero somos una rama, somos un pámpano. Fuera del pámpano no podemos producir nada. Fuera del pámpano no podemos hacer nada. No podemos solos. La razón por la cual Israel falló en sus propósitos fue porque intentó hacerlo bajo sus propios méritos. Para dar frutos y ser en testimonio ante el mundo, iglesia, no podemos separarnos de nuestro Señor. Dile que a tuyo, no te separes de tu Señor. Díselo otra vez, no te separes de tu Señor. Iglesia, no fuimos llamados para ser hermosos a la vista. Fuimos llamados para ser útiles en el reino de Dios. Si hoy sientes que te has convertido en una verdadera iglesia que solo asiste pero no produce, que habla pero no vive, hay esperanza. Ya conmigo, hay esperanza. La vida verdadera es Jesús, y al injertarnos de nuevo en Él mediante el arrepentimiento y la obediencia, nuestra vida espiritual se renueva. Iglesia, no te conformes a hacer leña. Decide hoy volver a ser una vid que rebosa del fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una madera se quema? Solamente hay cenizas, escombros. Se vuelve algo humeante que una vez sirvió, pero que ya ahora quedó como ceniza y como escombro.
Deseo con todo mi corazón que si fuera todos, mejor. Que este año despertemos en el Señor a sus planes y a sus propósitos. A sus planes y a sus propósitos. Pero es conectado a Jesucristo. Estar injertados a Él. Amén. Póngase de pie.